Sin duda es una bendición siempre compartir su palabra. Y como bien decía este pasaje, voy a centrarme en los versos 15 al 18. Siempre me ha llamado la atención las oraciones que hace ¿cierto? Pablo y obviamente los personajes de la Biblia, porque también deben ser nuestras oraciones. Y acá Pablo ¿cierto? Dice en su palabra, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de sus herencias en los santos. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor realmente nos ayude y nos bendiga, sobre todo, como bien dice acá, nos revele, nos abre nuestro entendimiento, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Muchas veces hay tanta confusión, pero aquí la Biblia nos da una luz, esto que los hijos de Dios, obviamente Dios nos va a revelar y nos va a mostrar esto lo que es la verdad dentro de todo este mundo lleno de confusión. Oremos al Señor un momento. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te agradecemos porque tú nos llamaste, Señor, tú te revelaste a nuestras vidas, Señor, te mostraste como un Dios cercano, Señor, y nos abriste nuestros ojos para entender, Señor, el propósito de la vida, saber, Señor, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra, nos ilumina y nos hace entender, Señor, tus propósitos, Señor. Y queremos en este momento, una vez más, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda, hoy día cuando nos relacionamos con personas, nos damos cuenta de que cada una de las personas tiene su forma de pensar, de actuar, de interpretar la vida, bajo quizás sus circunstancias, bajo su cosmovisión, bajo sus paradigmas, pero cada persona ve la vida, las cosas de muy diferentes formas. Y uno, yo creo que se lleva sorpresa con muchas personas. De repente hay situaciones que uno tiene una mirada tan distinta a otras personas. Y eso obviamente trae muchas veces confusión. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, su pueblo, cómo vemos, cómo interpretamos, ¿cierto?, la vida? ¿Cómo entendemos las situaciones que estamos viviendo? ¿Cómo vemos esto el día de mañana? En qué nos fundamos para tener una esperanza. Y eso obviamente el apóstol Pablo aquí, él oraba para que la iglesia de Éfeso tuviera una visión clara de la vida. Yo creo que todos nosotros realmente en circunstancias a veces no sabemos qué pensar, qué elegir, ¿ya? Pero lo lindo es que el Señor aquí nos ha prometido que Él en primer lugar hizo su palabra, y una de las primeras peticiones que el apóstol Pablo hace acá es que dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso es tremendo, ¿ya? Yo creo que no siempre nosotros estamos orando a Dios para que Él nos dé ese espíritu de sabiduría, para vivir sabiamente. ¿Cuántas veces los hemos equivocado en la vida, ¿ya? Porque simplemente no hemos pedido a Dios que Él nos revele, porque Él conoce lo que es mejor, nos revele, ¿cierto?, la verdad, lo que es correcto. Y eso es interesante, en que Pablo estaba preocupado por la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué consiste en la revelación? Y sobre todo aquí lo que Pablo estaba orando por la iglesia, esta iglesia de Éfeso, era que el Señor, ¿cierto?, le dé a los hermanos un pleno conocimiento correcto de quién es Dios. O sea, comprender cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho, cuál es la obra que Dios ha hecho por nosotros, saber quién es Dios, qué propósito tiene con nosotros en esta vida. O sea, tener una mirada correcta de la vida desde la perspectiva divina y no solamente humana, como mucha gente hoy día ve la vida tan limitada, ¿cierto?, a su contexto, su realidad pequeña. Entonces, lo primero que Pablo hace acá es orar para que los hermanos de Éfeso, independiente de la situación que estén viviendo, puedan tener una correcta visión de la vida, más allá de las circunstancias que están viviendo. Y eso es precioso, hermano, porque yo creo que uno se puede preguntar de qué forma uno puede lograr vivir una vida, viviendo una vida con sabiduría y de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Cómo Dios se va a revelar? Y yo creo que Dios nos ha dejado su palabra como el gran medio para que Él sea revelado en nuestras vidas. Por lo tanto, si yo quiero conocer los propósitos de Dios,
si yo quiero conocer lo que Dios tiene pensado para mí, hoy sin duda debemos obviamente ir a la Biblia, porque Dios se ha revelado a través de ella, ¿ya? Muchas veces uno busca que Dios nos hable, pero Dios ya se ha revelado a través de su palabra. Por lo tanto, si queremos vivir una vida sabia, ¿ya? Y no cometer errores o cometer los mínimos errores, sin duda necesitamos cada día acercarnos a Dios a través de su palabra para que se revele a nuestra vida. Entonces tenemos la Biblia, tenemos la oración como los grandes medios por los cuales Dios siempre quiere comunicarse y revelarse a nuestras vidas. Entonces Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso viviera una vida realmente bajo los propósitos y bajo la mirada como Dios ve las circunstancias de la vida. Entonces esa era como una de las peticiones que Pablo hace aquí en este pasaje, ¿ya? Pero no solamente hace esta petición, sino también hace una segunda petición cuando dice que Dios nos alumbre, ¿ya? O alumbre los ojos de vuestro entendimiento, ¿ya? Y uno se preguntará, ¿qué significa que Dios nos alumbre los ojos, ¿ya? Si todos tenemos buena vista, o bueno, algunos usamos lentes ya hasta el altura de la vida, pero ¿cómo podemos ver, ¿ya? Ver realmente la verdadera realidad, más allá de las circunstancias que quizás estemos viviendo? Y aquí esto es interesante porque ¿cómo yo puedo ver la vida? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo ver la vida a través, ¿cierto?, de los ojos de Dios para entender todo el contexto? Porque fíjense que Dios ve el pasado, el presente, el futuro, lo tiene completamente bajo su mirada. Por lo tanto, lo que Pablo aquí dice que ojalá, ¿cierto?, la iglesia, cada uno, por lo tanto nosotros, podamos realmente ver la vida, pero bajo la perspectiva de Dios, que obviamente puede ser muy diferente a lo cómo se ve humanamente. La Biblia igual dice, por ejemplo, que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene una relación con Dios, dice la Biblia que está cegado, ¿ya? Que no ve, que no distingue claramente lo que es bueno de lo que es malo. Y eso uno lo puede ver cada día. Uno de repente ve las noticias, cosas tan absurdas, de repente situaciones tan trágicas, o ve cómo la gente justifica la violencia, o sea, cómo el hombre está cegado, ¿ya? Por lo tanto, esa es la realidad del hombre sin Dios. Pero los que somos hijos de Dios tenemos esta gran bendición de que Dios nos ha revelado su verdad. Por lo tanto, podemos ver la vida desde la perspectiva como Dios ve las circunstancias de la vida. Entonces, estimados hermanos, qué lindo es que nosotros, ya dentro de nuestra relación con Dios, pidamos siempre a Dios: Dios, ilumina mi vida, ayúdame a ver las circunstancias que quizás que estoy viviendo desde tu perspectiva, porque quizás a veces la mañana gran sorpresa, porque quizás uno se compara los parámetros, como el mundo, no sé, ve lo que es el éxito, por ejemplo, puede ser muy distinto a cómo Dios ve el éxito, o el sufrimiento, que muchas veces se ve tan negativo, pero muchas veces el sufrimiento de la perspectiva de Dios tiene un propósito. Entonces yo, ¿cómo puedo realmente entender cada situación que voy a enfrentar? Lo voy a entender cuando abra mi corazón y Dios vaya iluminando mi vida y pueda caminar y tomar buenas decisiones para conmigo. Entonces, estimados hermanos, qué lindo es que podamos realmente como hijos de Dios también decir a Dios: Señor, que podamos nuestros ojos ser alumbrados con el entendimiento de Dios. Dios es sabio, ¿ya? Para Dios, Él nunca se equivoca. Entonces Dios quiere en alguna forma también revelarse a nosotros, pero eso va a depender de cómo yo también me comunique con Él, qué relación tengo yo con Él, y eso también es algo también personal. Y no solamente Dios nos ha revelado, nos ha quitado el quizá es eso que hace que la gente no vea la verdad, ¿ya? Y eso es algo tan lógico. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un día una persona le hablé de Dios y él me dijo: bueno, eso es lo que tú crees, pero yo no creo en Dios. Entonces, claro, y uno debe entender que no toda la gente tiene ese concepto. Quizá uno como hijo de Dios lo ve tan claro, de que hay un Dios cercano y un Dios que está interesado en mi vida, pero eso es porque Dios se ha revelado en mi vida. Pero el hombre sin Dios, el hombre natural, no tiene ese concepto, no tiene esa mirada, Dios nos ha revelado sus vidas. Entonces, por un lado tenemos esa linda... tenemos que siempre rogar a Dios que nos ayude para que nosotros podamos entender cada día la realidad que enfrentemos y así tomar buenas decisiones, así quizás también dar un buen consejo. Pero para ello necesitamos que Dios vaya cada día invirtiendo, ¿cierto?, mostrándonos
Pero eso, repito, va a depender de cuánto tiempo yo también le dedique a Dios, ya sea a través de la oración, a través de su palabra, porque esos son los medios que Dios ha dejado para hablarnos, para revelarse a nosotros. ¿Saben? Y aquí Pablo también le dice a los hermanos que no solamente tenemos esta bendición de que Dios nos ha alumbrado, ¿cierto? Nos ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestro conocimiento de lo que es correcto, sino también habla de que tenemos, ¿cierto? No solamente una mirada diferente, sino una esperanza gloriosa el día de mañana. Uno hoy día ve mucha gente y por un lado, es verdad, lo ve con tan poco optimismo, porque vemos en verdad una sociedad que cada día se va autodestruyendo, una sociedad que se está perdiendo. Pero, ¿saben? Nosotros tenemos otra mirada a la vida, miramos la vida con optimismo. ¿Y por qué? Porque sabemos lo que viene el día de mañana. Aun cuando pareciera que la maldad va creciendo, sabemos que Dios tiene todo bajo su control y sabemos que un día Dios volverá y pondrá su reino en la tierra, donde por fin habrá lo que todo ser humano día añora, que es tener paz, que reine la justicia, que reine la comunión. Eso que hoy día todos buscan, pero en realidad el ser humano por su propia naturaleza jamás lo va a encontrar. Por lo tanto, nuestra mirada de la vida es distinta, porque nosotros tenemos una esperanza viva, porque Dios nos ha prometido en su palabra que volverá y va a instalar, ¿cierto?, su reino en la tierra. ¿Saben? Esta esperanza está sin duda afirmada en la promesa de Dios. Es como cuando hay un barco, por ejemplo, anclado, a pesar de que haya tormenta, pero si está anclado, ¿cierto?, con su ancla allí, se mantiene firme a pesar de las tormentas, no se mueve. Así también, nuestra fe en Dios es como un ancla que está aferrada en su palabra. Por lo tanto, más allá de las circunstancias de la vida, de lo que podamos estar viviendo, podemos mantenernos firmes porque Dios nos mantiene firmes. Y eso es una gran bendición para los hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, qué lindo es cuando uno va a la Biblia y ella nos fortalece, nos anima, nos hace ver la vida de una perspectiva correcta. Y esto es interesante porque vi estos días atrás cómo el aumento de las personas que han tenido que quizás visitar médicos, psicólogos, psiquiatras, cómo han aumentado. Pero nosotros, ¿cierto?, Dios nos ayuda para que, a pesar de las circunstancias que vamos a vivir, nos firme, y Dios nos fortalece y nos hace ver la vida distinta. Incluso la muerte, que es algo tan difícil para muchas personas, nosotros tenemos otra mirada, porque sabemos que la muerte no es el término de la vida, sino es el comienzo de la eternidad. Pero eso es ¿por qué? Por lo que Dios nos ha revelado, por lo que Dios nos ha mostrado de la resurrección de Jesucristo como prueba. Entonces, esto, hermano, ojalá que podamos también nosotros compartirlo, sobre todo hoy día, donde vemos a mucha gente que está tan desesperada. Hay tanta gente que no tiene consolación, no tiene paz en su corazón, no tiene una esperanza el día de mañana. El mundo como que se le está achicándose, oscureciéndose. Pero la Biblia nos habla, ¿cierto?, de esto hermoso que tenemos nosotros como cristianos, esta esperanza de un mundo glorioso, de una vida eterna que Dios nos tiene preparado para todos nosotros. Entonces, nuestra mirada no se limita a las circunstancias momentáneas de esta vida pasajera, sino también nos permite ver la vida más allá de esta vida transitoria. Y eso es lindo, hermano, que podamos aprender a confiar en Dios. Yo estos días, compartiendo con mis nietos, ¿cierto? Mi nieto, hoy día uno lo toma en brazos y lo puede llevar, ¿cierto?, donde uno quiere. Y en alguna forma yo meditaba cómo Dios también añora de nosotros que seamos igual que un pequeño, como un niño. Interesante que la Biblia, en la palabra, cuando habla de los que somos hijos de Dios, en el griego habla que somos como niños delante de Dios, en el sentido de depender de Dios, ¿ya? Que ojalá que Dios pueda dirigirnos a donde Él quiera. Porque muchas veces cuando vamos creciendo, ¿cierto?, ya no queremos que los papás nos dirijan, sino queremos tomar nuestras propias decisiones. Y ya no queremos, ¿cierto?, tomarnos de la mano del papá para caminar, sino queremos caminar por sí solos. Pero lo lindo es cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a esa dependencia como un niño, a que el niño va donde el papá va, se aferra a su mano, confía en Él, descansa en Él.
cuando el hijo, ¿cierto?, el nieto queda dormido en nuestros brazos confiadamente porque se siente seguro. Qué lindo es cuando nosotros tenemos la convicción de que Dios también nos quiere abrazar como un bebé y tenernos en sus brazos seguros, más allá de las circunstancias. Eso nos permite vivir tranquilos, nos da tranquilidad, nos da fortaleza, nos da esperanza. Entonces, estimados hermanas y hermanos, que el Señor pueda bendecirnos cada día y que su palabra nos vaya cada día revelando quién es Dios y qué es lo que Dios también desea y espera de cada uno de nosotros, que realmente nuestra vida, ¿cierto?, tenga un propósito. El tiempo pasa tan rápido, uno lo ve en los hijos, cómo va pasando el tiempo, que podamos realmente proyectarnos, que realmente cada día que Dios nos da, cumplamos el propósito por el cual Dios nos da vida. Es tan fácil de repente desviarse, ¿ya?, con todo el trajín de la vida, y uno lo sabe, es una presión, es como ir contra la corriente, pero no tenemos que olvidarnos quiénes somos y dónde está puesto nuestro corazón. Como Jesús dijo, donde está puesto tu corazón, ahí está tu tesoro. Y nosotros sabemos que lo más importante de la vida, ¿cierto?, es tener esa relación con Dios, ser hijo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor nos anime, que Dios nos ayude, su palabra nos ilumine, y cuando de repente estemos con situaciones quizás difíciles, digamos: Señor, alúmbrame, dame de tu sabiduría, para así entender cada cosa que Él permite que pase, pero hay un propósito de fondo para ayudarnos, para enseñarnos, y siempre Dios está dirigiendo todo. En la Biblia no vemos un Dios que se aleja del ser humano, como mucha gente piensa, que un Dios que nos creó y nos dejó abandonados, sino en la Biblia vemos un Dios cercano que quiere estar cada día con nosotros. Es el Dios de la Biblia. Así que, estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que podamos, como Pablo, decir: Señor, ayúdame a ver la vida desde tu perspectiva, que sin duda será muy distinta muchas veces a los parámetros que hace la sociedad, nos quiere imponer, y ver la vida de Dios sin duda ser de bendición para nuestras vidas, hermanos y hermanos.